Shalom, shalom, querida familia del reino, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Les habla la profeta Elimar Bracho de Soto, fundadora del Ministerio Altares de Adoración. Y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, en este nuestro espacio, porque es nuestro espacio, proclamemos juntos. Quiero compartir una reflexión, un resumen de la porción de la semana, número 7, y voy a estar también, pues, como siempre, no solamente el resumen, sino que podamos extraer las proclamas de la porción de la semana. Si usted nunca ha escuchado acerca de este plan de estudio de 54 semanas, pues esto fue algo que nació en el corazón del Padre y se lo reveló a Esdras. Esto no es una ocurrencia del hombre, esto lo estableció Esdras. Un plan de estudio de 54 semanas que nos llevan a un crecimiento espiritual, a un nivel de madurez espiritual cada día mayor y a tener el fundamento de las Escrituras. Mire, la palabra del Eterno no puede estar dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Eso no tiene ningún tipo de fundamento, no tiene ningún sentido para Dios, por lo tanto tampoco para nosotros. Así que usted arranque esa hoja que divide las Escrituras entre Antiguo y Nuevo Testamento. No existe tal cosa. La palabra del Eterno, la Torá del Padre, sus Escrituras, son y están vigentes. Hay cosas que ya fueron cumplidas en Yeshua, el Mesías, pero hay otros preceptos, pues, que son los que rigen la vida del hombre en sociedad y son los que deben regir nuestra vida. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este espacio? Si usted es primera vez que escuchas este video, ¿de qué se trata este espacio? La mayoría de las personas creen que orar es solamente hablar y desahogarse con el Padre, pero orar tiene que ver con accesar, proclamar y caminar en la voluntad del Padre Eterno. Entonces, lo más importante que nosotros podemos hacer al orar es proclamar la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos proclamar la voluntad del Padre? Cuando vamos al fundamento, cuando vamos a la Torá, sus escrituras. Y este plan de estudio que estableció Esdras nos deja a nosotros como 54 puertas, 54 llaves, porciones de la escritura que nos dan a nosotros revelación, pero también nos dan a nosotros armas espirituales para proclamar con base en lo que el Padre está hablando para esa semana específicamente. Por eso, si tú no has iniciado este plan de estudio, estás a tiempo de hacerlo. Es algo cíclico, es cíclico, 54, 54 y va avanzando cíclicamente hasta que el Yeshua vuelva por nosotros. Así que bueno, estamos en la porción número 7 y esta porción se llama Vayetse, que significa y él partió. Estamos hablando de la vida de Jacob. Recordemos que Jacob sale de la casa de su padre y se va donde su familia en Aram y vive ahí un proceso. Y vamos a estar hablando acerca de esto en el libro de Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 hasta el capítulo 32, versículo 3. Vamos a estar compartiendo esta porción de las Escrituras. Fíjate que yo voy leyendo. Mira cómo yo lo hago. Yo soy mamá, también soy ama de casa y hago muchísimas cosas, pues, como cualquier otra persona, pero a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Por eso quiero motivarte. No hay excusas. Si tú dices, pero es que no, pero es que me parece un poco complicado, difícil. No, no, no. No hay excusa. Tú puedes leer las escrituras con esas porciones que son tan cortas para toda la semana y puedes tomar un cuaderno de notas. Yo tengo mi cuaderno de notas, mira, aquí tengo mi cuaderno de notas. Entonces lo que yo hago es que voy leyendo la porción de la semana y la voy clasificando, separando, dividiendo por episodios. Pongo, por ejemplo, capítulo 8 y le voy colocando ahí mientras voy leyendo, voy haciendo el resumen de todos los episodios. Y mientras yo voy leyendo y voy recibiendo la instrucción de mi Padre, ¿qué es lo que sucede? Que el Padre te va hablando, te va a ir hablando, te va a ir mostrando, te va a ir ampliando, te va a ir mostrando otros versículos que amplían esa gran verdad que está ahí en esa porción de la semana. Entonces, después de esto, pues yo extraigo y con base en eso yo oro esa semana, hago las proclamas de la semana con base en lo que el Padre ha establecido para mí, para mi familia, para mi nación, para las naciones, para todo el pueblo que el Padre me ha entregado, a mis hijos espirituales, a la gente que me sigue, que me ha entregado el Padre para formar. Yo proclamo con base en esto que está acá. Y eso es lo que quiero compartirte para que puedas también entender el arma tan poderosa que nosotros tenemos cuando entendemos esta gran verdad de las Escrituras,
que puedas entonces entrar en este espacio y que podamos proclamar juntos, no como se nos ocurre, sino con base en el diseño que el Eterno le entregó a Esdras, y que cada semana podamos tener ese tiempo de proclamar juntos con base en esa porción semanal. Ya he hablado demasiado, así que vamos a entrar. Vamos a entrar entonces en estos capítulos y vamos a estar hablando del resumen y extrayendo de una vez la porción o la proclama que sale de esta porción, ¿ok? Vamos entonces a empezar con el capítulo número 28. Nos habla de que Jacob sale de Beerseba y llega a Aram. Jacob, cuando sale, recordemos que su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo, y porque él recibió la primogenitura, pero luego de que él recibe la primogenitura y su padre Isaac se entera de que quien la había recibido era Jacob, le entrega una bendición muchísimo mayor, y fue la bendición de Abraham, la que había recibido de Abraham. Cuando Esaú se entera de esto, por venganza a sus padres, va y se llega hacia las mujeres de los hijos de Ismael, y sucede que, bueno, Jacob sale huyendo de su hermano porque lo iba a matar, sale huyendo a Aram, donde iba ahí a encontrarse con la familia de su padre, encontrar también su esposa, y dice, la escritura nos enseña que él llega a el lugar. La palabra que se usó ahí es la palabra Makom, M-A-K-O-M. Y es la misma palabra que se usó en Génesis 22:4, donde se dice que Abraham vio el lugar de lejos. ¿Cuál era ese lugar? Ese lugar era el monte Moriah, donde el Eterno le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, su hijo, donde él levanta un altar y coloca a Isaac como ofrenda, pero no lo entrega, sino que recordemos que el Eterno se provee de un cordero para que él pueda... porque probó su corazón y porque Isaac no iba a morir. Entonces es el mismo lugar exactamente. Fíjate cómo el Eterno hace una marca, un territorio, lo señala, y eso me habla a mí de que hay lugares donde hay algo conquistado. No sé qué palabra, tal vez algunos dicen, bueno, hay una unción conquistada, algunos dicen, o hay una presencia conquistada, de pronto podríamos decir, o hay lugares donde hay una autoridad conquistada, o donde hay lugares donde hay sencillamente un mover espiritual bien poderoso, y el Padre ha hecho cosas allí y ha utilizado hombres, mujeres del Eterno para abrir los cielos y para que la dimensión de lo eterno se manifieste en ese territorio. Entonces, eso es lo que vemos acá que sucede. Dice que Jacob llegó a el lugar, no es como dice nuestras Biblias, por ejemplo, dice llegó a un cierto lugar, llegó a un lugar, bueno, cualquiera puede decir, llegó a cualquier lugar. Él no llegó a cualquier lugar, él llegó a él el lugar, ese mismo lugar donde Abraham, su abuelo, casi sacrificó en su corazón a su padre Isaac. Así que era un lugar de altar, era un lugar de manifestación de lo eterno, era un lugar de gobierno espiritual sobre ese palmo de terreno. Luego Jacob toma de las piedras y la puso de cabecera y se acostó. Vamos a estar leyendo Isaías 28, 16. Dice, por tanto, Adonai el Eterno dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea no será conturbado. ¿Por qué les estoy leyendo Isaías? Porque esa porción de Isaías estaba hablando, estaba profetizando acerca de Yeshua, del Mesías. Recordemos que todo lo que pasa en la Escritura tiene un sentido. No es que las cosas pasan por casualidad, todo tiene un sentido, todo tiene una implicación profética. Entonces, él toma la piedra, y cuando hablamos de la piedra en la Escritura, nos está hablando acerca de la persona del Mesías, de la persona de Yeshua. Y no es que agarró una almohada y la puso de cabecera. Él tomó esa piedra, tal vez la puso cerca de su cabeza, tal vez era una piedra que era
de pronto que sí, que la condición de la piedra, su forma, sí la podía colocar para recostar su cabeza, pero lo más importante es que él tomó una piedra. Luego vamos a leer Job 38:4. Vamos a leer Job 38:4. Dice de la siguiente manera: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. Juan 1:51, y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué les leo este pasaje antes de continuar con nuestro relato? ¿Por qué? El eterno Yeshua, cuando sale del desierto, cuando sale de su proceso, él dice: ahora verán al Hijo del Hombre caminar a cielo abierto. Cuando él es bautizado, cuando él hace el acto de Tevilat y es sumergido por Yohanan el inmersor, es sumergido en las aguas y sale, los cielos se abren y escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Entonces el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yod-Hei Vav-Hei, que es el mismo espíritu de Yeshua, vino sobre él. Entonces aquí cuando hablamos de la piedra, estamos hablando que Jacob toma esa piedra, estamos hablando de toda una simbología profética que nos relata la persona de Yeshua y lo que iba a ocurrir. Vamos a ver cómo nos sigue hablando aquí de Yeshua, que es la piedra angular, la piedra que fue colocada donde más adelante fue construido y estaba ubicado el lugar santísimo, donde se construyó el templo que levantó Salomón. Jacob entonces dice que tuvo un sueño, algunos dicen, alguna versión tuvo una experiencia, es decir, tuvo una experiencia espiritual y se le abrieron los cielos, se le abrió el Sulam HaShamayim, dice que ángeles subían y bajaban. Los ángeles que subían y bajaban, nos está hablando a nosotros de esos mismos ángeles que subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre o sobre Yod-Hei Vav-Hei, que es el Eterno, que es el Padre, hecho hombre, que en la persona de Yeshua. Recordemos que Yeshua es la emanación, es la manifestación visible de Yod-Hei Vav-Hei. Él dijo que él mismo era el templo, él mismo se construyó, él mismo se manifestó como un templo. Por eso él decía que podría derribar y construir el templo en 3 días. Él murió y resucitó. Entonces, en él mismo se dan todas las características de lo que era el templo que fue construido. ¿Qué es lo que quiero hablar y manifestar con esto? Yeshua, cuando dice: ahora verán el Hijo del Hombre caminar a cielo abierto, nos está a nosotros hablando acerca, o más bien, cuando habla acá en la escritura de que Jacob tiene la experiencia espiritual y ve el cielo abierto, coloca una piedra abajo y arriba estaba el Eterno y ángeles subían y bajaban. Este hecho y esta experiencia o éxtasis que tuvo Jacob nos estaba profetizando anticipadamente lo que ocurriría con la persona de Yeshua. Fíjate que la piedra estaba en la tierra, pero el Eterno, el Padre, estaba en la parte de arriba. Y asimismo, cuando Yeshua caminó sobre la tierra, él como la piedra angular, como la piedra del fundamento, cuando él caminó sobre la tierra, él estaba en completo acuerdo con el Padre. Él caminaba con el Sulam abierto. Por eso él dice: ahora verán al Hijo del Hombre caminar a cielo abierto, ángeles subir y bajar. ¿Por qué? Porque él es el contacto, el punto de contacto, es la conexión entre el cielo y la tierra. Mira lo que dice en el versículo 13 del capítulo 28, dice: y he aquí, el Eterno estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Eterno, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. La tierra en la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Imagínese a Jacob. Jacob coloca la piedra y en ese momento tiene esa revelación profética donde se abren los cielos, él ve el Sulam HaShamayim abierto, es decir, el ducto entre el cielo y la tierra. El Eterno está arriba, pero él coloca la piedra abajo, es decir,
Cuando Él coloca la piedra, lo que nos está hablando proféticamente es que a través de Yeshua se abrirían los cielos y que esa manifestación que vio ahí Jacob en ese momento es la misma manifestación que íbamos a ver a través de Yeshua. Ahora mírelo de esta manera. Ese Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor, que caminó a cielo abierto, que veíamos, que se veía ángeles subir y bajar en la escalera, pero también en él estaba el cielo abierto y por eso había la manifestación de lo eterno a través de él. Habían milagros, señales, la revelación de la Torá que nunca nadie tuvo porque él era la Torá viviente. Fue a través del Mesías. Ese mismo Yeshua, cuando asciende a los cielos, dice que les enviaré al Ruach, a mi espíritu. Es decir, el espíritu, esa porción de la eternidad está dentro nuestro. Por eso es importante que nosotros podamos entender que si Yeshua fue el contacto entre el cielo y la tierra y Él nos envió a su Ruach para que se libara sobre sus hijos, sobre sus escogidos, no sobre todo el que le dice Señor, Señor, no sobre todo, no son sobre todos los que pueden cantar, o sobre todos los que pueden orar o predicar, no, sobre los que Él escogió verdaderamente, sobre los que son sus hijos. Él puso una porción de eternidad de Él, de su Ruach dentro nuestro. Entonces necesitamos levantarnos con identidad de hijos y saber quiénes somos. Somos valiosos para el Eterno, no somos un pedazo de masa, no somos sencillamente materia, nosotros somos un templo, nosotros somos un tabernáculo viviente, nosotros somos un depósito donde la eternidad, donde una porción de la eternidad está. Por eso tenemos acceso a poder alabar al Padre, a poder adorarle en espíritu y verdad, a poder vivir conforme a su voluntad, a poder responderle al Eterno, a poder accesar a su voluntad. Hay personas que dicen, no, pero es que yo lo que tengo es que leer la Biblia y escucho la voz del Eterno. Sí, está bien, está la palabra hablada, pero la palabra sigue saliendo de su boca y no volverá a él vacía, sino que vendrá a cumplir un propósito por el cual fue enviada. La voz del Padre es la garantía, es accesible, es un regalo, es un don para todos los hijos, poder escuchar y accesar a la voluntad de nuestro Padre. Tienes que saber, si tú no la habías manejado nunca, que eres un depósito de la porción de eternidad de la persona de Yeshua. Y eso nos hace ser personas con autoridad en la tierra, personas que pueden accesar a la voluntad del Padre, conocer esa voluntad y poder proclamarla y poder caminar en ella. Entonces, miren qué poderoso todos estos versículos que nos hablan a nosotros de que Yeshua, de que ese sulam, de que ese ducto entre el cielo y la tierra que se le abrió a Jacob, estaba hablándonos de la persona de Yeshua, pero que así como lo vemos, de que Yeshua caminó a cielo abierto, cuando él derramó su Ruach, su espíritu en Shavuot, en aquel Shavuot, él puso una porción de él, de su espíritu y de su eternidad en nosotros. Por lo tanto, la luz que opera en nosotros tiene el poder de disipar las tinieblas de este mundo. Tenemos el poder y la autoridad de ejecutar la sentencia de juicio contra el poder de las tinieblas. Sí, Señor, esto no es mentira, esto no es un invento, esto no es algo que se me ocurrió. Realmente el primer juicio sobre el enemigo empezó cuando fue lanzado como rayo y quiso ser como Elohim, quiso levantarse, se sublevó en contra de la autoridad del Eterno y el Eterno le dice, descenderás, caíste del cielo, lucero de la mañana, cayó. Pero cuando Yeshua en el madero lo vence sobre ese desfile triunfal sobre él y todo su imperio, hay otro juicio terrible. Pero el otro juicio es a través del pueblo del Eterno, a través de nosotros, quienes somos portadores del espíritu de Adonai y tenemos esa esencia, esa porción de eternidad en nosotros que es el Ruach, su espíritu. Pero luego el otro juicio será cuando sea enviado al lago de fuego. Entonces, sí somos nosotros llamados a ejercer autoridad y un juicio a través de nosotros, el pueblo del Eterno, pues también recae sobre las tinieblas. Por eso es importante que sepas que tú estás en luz, el enemigo está en tinieblas. Es importante que sepas que al ser un portador del espíritu de Adonai y de la eternidad, hay una autoridad sobre tu vida y puedes levantarte y proclamar esa autoridad. Si hay tinieblas alrededor de ti, tienes que proclamar hasta que veas que se rompió lo que se tuvo que romper y se estableció el diseño del Padre. No te canses, no te canses.
Entonces, fíjate que cada vez que vamos leyendo, vamos a ir leyendo más rápido y hay porciones que te dejan la esencia profética y no solamente la enseñanza, sino la proclama profética. Tú puedes proclamar que las tinieblas se disipan, porque Yeshua dijo, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre caminar a cielo abierto, y esa porción del Espíritu de Yeshua está dentro de ti. Tú puedes proclamar que la tiniebla tiene que disiparse y tiene que retroceder, porque es garantía y es el derecho legal de los hijos caminar a cielo abierto. Entonces luego vemos que entonces el Eterno estaba en el Sulam. El Eterno le dice, la tierra donde estás la daré a ti, a tu descendencia. Jacob ahora entonces es bendecido directamente por el Eterno. Fíjate que había sido bendecido por su padre Isaac, ahora es bendecido directamente por el Eterno, en ese lugar donde había algo conquistado, en ese lugar donde Abraham, a través de lo que hizo, tratando de haber entregado a Isaac en su corazón, él trajo una conquista, y lo que nosotros hacemos va a abrir camino a nuestras generaciones. Luego vemos que la promesa de Abraham entonces es dada a Jacob. En el versículo del 13, sí, del 13 al 17. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a leer del 13 al 17, dice. Perdón, del 14, ya leímos el 13, dice, y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el Negev, y a ti y a tu descendencia, dice, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es decir, cuando tú, mira, esta es una promesa para proclamar. Si tú estás cumpliendo un propósito del Padre, tienes que saber bien que la promesa de fructificarte y de multiplicarte está sobre tu vida, sobre el pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel, no el Israel espiritual. El Israel realmente, el Israel del Padre, Israel el pueblo del Padre eterno. Recuerden que el Israel espiritual es una teoría de reemplazo que no tiene ningún fundamento en las escrituras, pero esto es una palabra, mira, que es una promesa para nosotros, es legal para nosotros. Si nosotros estamos cumpliendo un propósito eterno, un propósito del Padre, fructificarnos, multiplicarnos, es parte de nuestra herencia y de nuestra bendición. Dice, te bendeciré. Es decir, si usted ve y arrastra alguna maldición, usted puede quebrantar toda maldición generacional, toda maldición que le hayan lanzado, todo conjuro, usted lo puede quebrar, porque aquí está la proclama y usted dice, quebranto en el nombre de Yeshua toda maldición sobre mi vida, porque la palabra que está sobre mí es la bendición de Jacob, es la bendición de Jacob. De hecho, cuando nosotros celebramos el Shabbat, cuando celebramos el día del Señor, dice, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque mi boca lo ha hablado. Dice en Isaías 58, 13 y 14. Entonces, es una proclama maravillosa. Proclamar la bendición del Eterno sobre nuestras vidas, proclamar la bendición del Padre. Dice, tú puedes decir, yo soy bendito, la bendición es lo que me corresponde. También dice, te guardaré. Y lo otro que vemos es el amor, el cuidado maternal, paternal de nuestro Rey eterno. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Tú te imaginas que tu Padre eterno te diga esto? Mire, una vez, en un momento de mi vida, abrí la escritura y yo sabía que Dios quería hablarme, y no es la forma, uno tiene que estudiar, ¿no? Pero ese día la abrí, yo sabía que Dios quería hacerlo, yo era nueva creyente, y recuerdo esa escritura, la leí, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aunque tú creas que la visión no se va a cumplir, aunque tú veas que todo como que se anegó, como que se perdió la semilla, veas lo que veas, aunque veas que parezca que la tiniebla avanzó, lo que realmente se tiene que cumplir en tu vida es lo que el Padre te ha prometido. Por eso levántate con emuná, levántate y crea al Padre. Esto es una palabra que tienen que escuchar muchas personas. Te invito a que compartas este video. Tienes que creer al Padre, porque así como le dijo a Jacob, no te dejaré, te guardaré y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es lo mismo que el Eterno hace con su pueblo, con sus hijos, porque es un principio de reino, es un principio espiritual, es un principio de la Torah. Él nos sigue, nos procesa, nos rodea para que nosotros caminemos en su voluntad, y Él no nos va a dejar hasta que haya hecho con nosotros lo que nos ha prometido. Él es fiel, Él es fiel.
Y si tú eres fiel a Él, si tú te casas con la voluntad del Padre, tú vas a ver que lo que Él ha prometido se va a cumplir y nadie lo va a poder detener, nadie lo va a poder impedir. Yo quiero que esta palabra pueda penetrar lo más profundo de tu corazón. Él no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha prometido. Vamos a continuar entonces. Luego vemos que Jacob derrama aceite. Recuerde que el aceite representa y simboliza también al Rúa, al Rúa, a la unción del Espíritu del Señor. Dice que derrama aceite sobre la piedra y llamó a aquel lugar Betel. Y dijo que aquel lugar era casa de Dios, casa del Eterno. Yo quiero que podamos leer en esta hora Primera de Pedro 2:6. Vamos a estar leyendo algunos pasajes donde nos habla de esa piedra y esa piedra que nos habla del fundamento que es Yeshua. En Primera de Pedro 2:6 dice, no me equivoqué, 2:10, no, sí es 2:6, 2:6, pero coloqué aquí 2:16. Ya le voy a buscar la cita que nos habla acerca de la piedra, se lo voy a leer textualmente. Primera de Corintios, creo que me equivoqué aquí, luego le busco bien la cita, creo que me equivoqué y la corté y la pegué mal. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Esto era en el desierto. Está hablando aquí del pueblo de Israel. Dice que todos bebían la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. ¿De quién nos habla cuando hablamos acerca de la roca? De Yeshua. Aquí se está Juan 2:16, me había equivocado en el versículo. Dice, y dijo a los que vendían las palomas, está hablando de Yeshua, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Eso estaba diciendo Yeshua. Recuerde que donde se colocó la piedra, donde Jacob colocó la piedra, ahí se construyó el templo, y donde estaba la piedra llegó a ser el lugar santísimo. Mateo 21:13, él dijo que su casa sería llamada casa de oración, el mismo lugar donde estaba la piedra. Luego vemos entonces también que cuando nos habla entonces en la escritura de la piedra, nos está hablando de Yeshua, quien es la piedra angular. Luego vemos que Jacob hizo un voto con el Eterno. Él le dijo, mira, y yo lo quise colocar en varias partes. Número 1 le dijo, si fuere el Eterno conmigo. ¡Wow! Mire, lo más importante que podemos nosotros tener cuando nosotros emprendemos un viaje o emprendemos un proyecto o vamos a hacer algo es si el Eterno va contigo, si va conmigo. Mira, si va contigo lo tienes todo. Y Jacob dijo, recuerden que Jacob venía con temor, había sido arrancado de la casa de su padre. Él iba a vivir un proceso de formación de su corazón y de su carácter, para luego él venir y llegar nuevamente a la casa de su padre, a la tierra de su herencia, que no era Harán, era la tierra que el Eterno le había entregado. Entonces él iba a ir a vivir un proceso, pero él venía con un corazón muy sensible por lo que estaba pasando y porque el hermano lo perseguía para matarlo, todo lo que vivió, la primogenitura, en fin, no sabía cuándo él iba a regresar. Y él le dice al Eterno, si fuere el Eterno conmigo. Número 2, si me guardare. Wow. Y el padre fue tan fiel a todo esto. Si me guardare. Luego le dijo, si me diere pan para comer, si me diere vestido para vestir. Dice, si volviere en paz a la casa de mi padre. Wow. Si volviere en paz a la casa de mi padre. Esas 5 cosas. Número 1, si fueres conmigo, si me guardares, si me dieres comida, si me dieras vestido y si me hicieres volver en paz a la casa de mi padre, porque él sabía que ahí estaba su herencia. Entonces dice, el Eterno será mi Elohim. Y
eso fue realmente el Eterno tomó esas palabras y el Eterno le cumplió a Jacob todo aquello que Jacob le pidió en ese momento. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él fue fiel. Entonces, todo eso que el Eterno hizo con él también está sobre nosotros. No puede haber escasez. A veces pasamos momentos difíciles, pero la escasez no puede ser el estilo de vida de los hijos. Así que sí, es el tiempo, si tú estás viviendo problemas económicos, tómate de esta palabra y tú dile, Señor, tú dices que me alimentarás con la herencia de mi padre Jacob, de mi patriarca Jacob. Entonces tú fuiste con él, tú lo guardaste, tú le diste alimento, tú le diste comida, lo hiciste volver en paz a la casa de su padre y tú fuiste su Elohim. Tú proclama esa palabra sobre tu vida, proclama que la escasez se quiebra, que tú eres un bendito, una bendita, que la escasez se quiebra y que sobre tu vida lo que está es la bendición de tu padre Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando tú empieces a proclamar, te vas a dar cuenta que la luz de la palabra, porque la Torah es luz, y cuando es proclamada, entonces esa palabra va a disipar la tiniebla. Mira, pon en la refrigeradora si quieres, pon los versículos, imprímelos, ponlos por aquí, por allá, córtalos, pégalos, ponlos en la pared, en algún lugar. Mira esa palabra y proclama esa palabra, porque esa palabra tiene poder. Hay un poder creativo. Esa palabra quebranta, destruye el antidiseño y construye el diseño del Padre. Así que mira cómo vas leyendo, cómo vas estudiando y cómo van saliendo proclamas allí para cada semana y para toda la vida. Luego vemos entonces, estamos hablando de los episodios del capítulo 28. Y esta piedra, dice Jacob, que he puesto por señal, será casa del Eterno. Y así se cumplió. Dice que el diezmo de todo apartaré para ti. Seguimos entonces con el voto que hizo. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa del Eterno. Fue los números, la proclama número 6 que él hizo. Entonces el Eterno será mi Dios. Fíjate el poder de la proclama. Jacob pone una piedra dirigido por el espíritu de Yod-Hei Vav-Hei. No fue que se le ocurrió, que lo hizo con buena intención. No, fue dirigido por el Ruach, por el Espíritu Santo del Señor. Y dijo que esta sería casa del Eterno. Y luego dijo, y el diezmo de todo apartaré para ti. ¿Por qué él pudo diezmar? Porque él obedecía la Torah, porque él cumplía la Torah. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, es que el diezmo es de la ley, ¿no? Y eso fue dado a Moisés. No, el diezmo fue desde siempre, porque la Torah fue desde siempre. Entonces fíjate que él con todo su corazón apartó el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de adoración al Eterno. Entonces cuando tú das ese 10%, ¿y para qué es ese 10%? Porque algunos dicen, no, pero es que no digan para qué. Sí, sí, la escritura dice para qué es. El diezmo se le entregaba a la tribu que fue designada para un trabajo específico y permanente, exclusivo al Eterno. Es aquel pueblo que el Eterno dice, yo quiero que tú, en vez de dedicarte a estar en una oficina o a limpiar o a hacer aquello a lo otro, yo quiero que tú te dediques exclusivamente al trabajo del ministerio, al trabajo del reino, y aquellos que sí pueden hacer otras cosas, aquel pueblo que trabaja, eso sucedía con la tribu de Leví. Todas las tribus podían producir, pero esta estaba dedicada. Ahora, ¿quiere decir que no puedes producir? No, puedes producir, pero la dedicación exclusiva de aquellos que el Eterno llamó al ministerio, pues muchísimas veces no les permite o no nos permite dedicarnos a muchísimas otras cosas que produzcan dinero. Entonces, si hay personas que que siendo narcotraficantes pueden vivir bien, ¿por qué hay gente que le da dolor darle el 10% de la entrada, si está establecido en la escritura, a aquellas personas que se levantan en la madrugada a clamar por ti, aquellas personas que se les quita el sueño aconsejando, que lloran por ti, que se entregan su vida a bendecir a otros, que se queman las pestañas, pues es un dicho de mi tierra, estudiando para bajar la revelación. ¿Cuánto más? O sea, si nosotros podemos gastar tanto dinero o gastar dinero en muchísimas cosas que son beneficiosas, ¿cuánto más nosotros apartar ese 10% que el Eterno decidió que su pueblo apartara para poder darle una vida digna, una vida bendecida a aquellos que realmente pagan un precio día y noche, sacrifican tiempo de familia? Muchísimas veces
Nosotros a veces no tenemos una vida normal de familia. Sacrificamos, y cuando digo sacrificamos es por amor, no por necesidad ni por ninguna otra cosa. Sacrificamos nuestro tiempo, muchísimas cosas, por amor al reino, por amor al rey, por amor a la gente, por compasión a las personas. Entonces, cuando tú sepas que para qué es el diezmo, es para honrar a aquellos que entregan su vida en servicio al Eterno para tu bienestar. Sí, ahora el Eterno estableció esto como un pacto perpetuo, un pacto de sal, pero también a los levitas se le estableció que diezmaran, es decir, todos debemos diezmar, que diezmaran a los sacerdotes. Es decir, es para todos. Por eso aquí Jacob dice, el diezmo de todo apartaré para ti. Entonces, si uno diezma, 90 son más que 100, 900 son más que 1000 y así sucesivamente. Luego pasamos entonces al capítulo 29. Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales. Luego Jacob llega a el pozo donde se iba a encontrar con una de sus esposas en el campo. Llega en el pozo en el campo, vio 3 rebaños de ovejas donde había una gran piedra sobre ese pozo. Jacob se encuentra con Raquel en aquel pozo y él remueve la piedra para que pudiera el rebaño tomar agua. Y dice en la escritura que él abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel, le dijo a Raquel quién era él. Le dijo que era Jacob, el hijo de Rebeca, hermano de su padre, hermana de su padre. Luego Rebeca le dio las buenas nuevas a su padre. Labán corrió a recibir a Jacob. Labán luego le dice a Jacob, hueso mío y carne mía eres, y estuvo un mes con él. Luego vemos que Jacob trabaja 7 años por Raquel, se enamoró de ella. Y yo leí un comentario de un rabino muy interesante que dice que Raquel y Lea eran hermanas gemelas, que la única diferencia entre ellas eran los ojos, pero que eran hermanas gemelas. Yo siempre me he preguntado, y le encuentro mucho sentido a esto, le voy a decir por qué. Yo siempre me he preguntado que por qué Jacob, Jacob no identificó que cuando se casan, y ya me estoy adelantando, que no era Raquel, sino Lea. Y esto tiene mucho sentido. Bueno, esto no lo dice la Torá, solamente quería compartirles este comentario de un rabino, que dice que ellas eran hermanas. Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero Labán lo engaña. Labán vio que él empezó a ser bendecido por causa de la presencia de Jacob. ¿Y por qué Jacob estaba siendo bendecido? Porque el Eterno iría con él, lo bendijo, le daría prosperidad y todo lo que leímos anteriormente. Entonces, Jacob luego le dice que Labán lo engaña y le da a Lea. Luego Labán le da a Lea la sierva Silpa. Jacob luego recibe a Raquel. Labán le da a Raquel su sierva Bilha por criada. Fíjate que estas criadas que iban a tener las hijas de Labán también vendrían a ser esos vientres a través de los cuales se iba a reproducir Jacob y que iba a nacer esas 12 tribus. Luego vemos también, leemos en los episodios que Jacob amó a Raquel más que a Lea. Es decir, no quiere decir que a Lea no la amó a Raquel más, era la favorita. Jacob sirvió a Labán entonces aún 7 años más para que le entregara a Raquel y dice que lo vio como poco porque la amaba. El Eterno vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. Recordemos que Raquel tenía esterilidad, pero en el sufrimiento de Lea, que la vio menospreciada, el Eterno le dio hijos a Lea. Los hijos de Lea, número 1, Rubén, el primogénito. El Eterno, ha mirado el Eterno mi aflicción. Simeón, el Eterno vio que yo era menospreciada. Leví, mi marido, se unirá conmigo. Estas eran las frases que decía Lea. Y Judá, alabaré al Eterno, significa alabanza. Recuerden que de Judá vino
vino Yeshua. Entonces le da hijos a Lea, porque Lea era menospreciada. Yo no sé si usted ha experimentado en algún momento que es menospreciada, pero quiero decirle algo. Aunque ella le hacía falta ese amor de su marido que estaba orientado hacia su hermana, el Eterno nunca va a dejar, cuando hay alguien fiel, alguien escogido, el Eterno no te deja ahí en tu pozo de aflicción. El Eterno siempre moverá cosas que puedan levantarte. Yo he visto esto en mi caminar con mi Padre Eterno. Cuando alguna persona vive alguna circunstancia difícil, siempre veo que la mano de Dios se mueve, interviene. Algunos dicen, bueno, se abre una puerta, se cierra una puerta y se abren 10. Tal vez de pronto no serán 10, pero de pronto se abrió una que trajo contentamiento. Entonces, tu Padre Eterno siempre va a obrar y va a intervenir en medio del pozo de la aflicción. Así que es una proclama para ti. No te quedes postrado o postrada en el pozo de la aflicción. Levántate y resplandece porque Yeshua es tu luz y su gloria. Dice en Juan, Yeshua dijo, el Padre, la gloria que me diste, yo se las entrego. Entonces, esa gloria, esa presencia, esa majestad, esa bendición, esa prosperidad debe estar sobre nosotros. Así que de pronto puedes pasar momentos de aflicción, pero el Padre Eterno en su cuidado paternal, maternal, siempre estará ahí contigo. Lo vemos ahí en la vida de Lea. Pasamos luego al capítulo 30. Vemos que Raquel tuvo envidia de su hermana y Raquel intenta manipular a Jacob. Le dice, dame hijos o me muero. Porque vamos a ver aquí que esta Raquelita era todo un personaje. Era caprichosa, era envidiosa, no se alegraba del bien de su hermana, además de que era una mujer idólatra. Idólatra, y lo vamos a ir ampliando más adelante. Raquel no era entonces esa dulce princesa rosada. Raquel tenía problemas de conducta, problemas de envidia. Raquel realmente, esta Raquelita era terrible. Miren que cuando yo, hay gente que dice, vamos a bendecir con la bendición de las matriarcas, Raquel y Lea. No, mejor con la de Lea. Vamos a bendecir con Sara, con Rebeca y con Lea, porque esta Raquel murió murió por su propia maldición, por su idolatría. Así que la Raquelita es todo un personaje, esta Raquelita. Jacob entonces se enoja con Raquel y le dice, soy yo el Eterno que impidió el fruto de tu vientre, es decir, no depende de mí, el Eterno ha cerrado tu vientre. Luego Raquel le propone a Jacob llegarse a su sierva Bilha, y Bilha, para tener hijos de Bilha, sierva de Raquel. Bilha tiene a Adán, que tiene que ver con juicio, con justicia, el Eterno juzgó. Luego tiene también ya el sexto hijo de Jacob, contando por supuesto los de Lea, que es Neftalí. Con luchas contendí con mi hermana, es decir, que ella quería hijos era por contienda. No solamente yo quiero hijos porque quiero competir con ella, porque no solamente tenía el amor de su marido, sino que estaba insatisfecha. Una mujer con terribles problemas ahí de rechazo y de manipulación también. Manipulación y contaminación. Luego vemos que Lea asume la misma actitud enfermiza de Raquel y le dijo a Jacob que se acostara con su sierva Silpa. Esta tiene el séptimo hijo de Jacob, que es Gad. Recuerden que la tribu de Gad eran tremendos expertos en lo que era campamentos, de establecer campamentos de guerra, estrategas de guerra. Y luego tiene otro hijo, el número 8 de Jacob, que es Aser. Ella dice, ahora las mujeres me dirán dichosa. Luego vemos otro episodio dentro de este capítulo número 30, y es que Rubén, el hijo de Lea, halló mandrágoras y las trajo a Lea. Esto era tenía estas mandrágoras una propiedad de fertilidad. Pero Raquel negoció que Jacob durmiera con Lea para que el hijo de Lea, Rubén, le diera a ella esas mandrágoras. Miren la terrible rivalidad entre ellas. Luego Lea le pide a Jacob, le dice, llégate a mí, y le explica lo que había sucedido con las mandrágoras. Y oyó el Eterno a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Mira, yo me imagino el sufrimiento y la terrible crisis en la cual estaba
Raquel cuando vio que negoció con las mandrágoras y por haberse llegado a Lea esa noche, vuelve a concebir esta mujer. Dice, y el Eterno oyó a Lea, es decir, había una gracia especial sobre Lea. Mire, entre Lea y Raquel yo me quedo con Lea, definitivamente. ¿En qué sentido? En que vemos por la escritura que fue una mujer más bendecida, fue la que tuvo a Judá, de donde vino Yeshua, ya por eso, mire, es más bendecida. Entonces, ¿qué sucedió? Que le da ella a él, de su vientre, ya de su sierva le había dado 2 más 4 de ella, pero ahora ella le da de su vientre el 5.º hijo, que este es Isaacar, aquellos que eran astrónomos entendidos en los tiempos. Le da entonces otro hijo. Luego Lea le da un 6.º hijo a Jacob y dice, y el Eterno me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Ella también anhelaba que Jacob pues le diera a ella el lugar que tenía Raquel. Y ese hijo se llamaba Zabulón. Luego Lea dio a luz a una hija que se llamaba Dina. El Eterno entonces se acordó de Raquel, se acordó de la Raquelita y le dio hijos. Le dio a José, maravilloso, pues el hijo número 11 de Jacob, sin contar a Dina. Le dio a José y ella dijo, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Quién fue José? El papá de Manasés y de Efraín venimos nosotros. Entonces Raquel pidió otro hijo al Eterno. Jacob le pide luego a Labán que le despida con todo lo suyo, es decir, ya él recibió una directriz del Padre después de todo esto, de todos estos hijos que tuvo. Él recibió una directriz del Eterno que ya era el tiempo de volver a la casa de su padre y habla con Labán para despedirlo. Pero Labán trata de hacer quedar a Jacob injustamente, cambió su semblante, se molesta y Labán entendió que fue bendecido por causa de Jacob, pero Jacob le habló firme sobre su salida. ¿Por qué? Porque él tenía una palabra del Eterno. Jacob propone entonces a Labán cuál sería su salario al partir, el dinero que tenía que él llevarse lo justo, es decir, yo voy a salir de aquí, por supuesto no iba a salir con las manos vacías, y él le propone esto a Labán, pero Labán acepta la propuesta de Jacob, y Jacob se enriqueció muchísimo. Recordemos que a Labán quiso hacerle trampa, que varias veces le cambió el salario, pero el Eterno igualito bendecía a Jacob. Y pasamos entonces al capítulo 31. Jacob oyó las palabras injustas de los hijos de Labán. Y luego Jacob vio la molestia de Labán. Entonces el Eterno le ordena a Jacob ir a la tierra de su padre y yo estaré contigo. Génesis 31:3. Jacob habló con sus mujeres. Dice, vuestro padre me cambió el salario 10 veces. Elohim no permitió que me hiciera mal. Wow, esto es una proclama poderosa. Mire, yo he proclamado esto sobre personas que yo sé que han tenido la intención de hacerme mal y yo quiero entregarte esto a ti. El Eterno va a bendecir un lugar solamente porque un hijo alineado esté ahí, pero el Eterno no le permitió a Labán que le hiciera mal a Jacob. Entonces es una oración para que tú puedas hacer, Padre, no permitas que este jefe me haga mal, no permitas que esta persona me haga mal, no permitas que este hombre me haga mal, Padre. Así como te le apareciste a Labán y le prohibiste que le hiciera mal a Jacob, en el nombre de Yeshua yo proclamo esta bendición sobre mi vida también, que el Eterno le prohíbe a mis enemigos hacerme el mal. Eso es una arma poderosísima. Luego vemos también que Elohim quitó el ganado de vuestro padre, le estaba diciendo Jacob a sus mujeres, y me lo dio a mí. ¿Por qué? Porque él le hizo trampa, porque él caminó en injusticia. Entonces el Eterno le quitó a él y le entregó a Jacob. Luego él dice, el ángel del Eterno le hace justicia a Jacob porque vio la injusticia que Labán cometía con él. Le dice, yo soy el Elohim que te apareció en Betel. Levántate
y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque será su herencia. Jacob abandona entonces a Labán de forma secreta y Labán persigue a Jacob. Ya estamos terminando. Luego vemos un hecho impresionante, impresionante. Recordemos algo, cuando Abraham estuvo en Aram, Abraham habló del Eterno, él habló acerca del Eterno que le había llamado, que le había aparecido, y esa familia era una familia que había escuchado del Eterno, de ese Elohim que tenía Jacob. Sin embargo, fíjate que Labán tenía ídolos, y estos ídolos fueron robados por la Raquelita. Raquel robó los ídolos de su padre, es decir, ella caminaba. ¿Por qué estaba cerrado su vientre? Porque habían ídolos. Y aunque luego el Eterno le abre el vientre y tiene a José y luego ella tiene a Benjamín y todo esto, pero en su corazón había contaminación porque habían ídolos. Es decir, ella no era una adoradora al Eterno genuina. Ella roba los ídolos de su padre, ellos emprenden el viaje. Y luego Elohim le habla a Labán sobre no hablar a Jacob descomedidamente, es decir, te lo voy a parafrasear, mucho cuidado con lo que tú quieres hacer con Jacob, porque yo estoy con él. Es decir, el temor del Eterno vino sobre Labán, le habló a Labán. El Eterno le habló a Labán, vino sobre Labán el temor del Eterno, no solamente porque vio que el Eterno estaba con Jacob, sino porque se le apareció un sueño. Luego Labán alcanzó a Jacob y Labán le reclama a Jacob por qué se había ido de esa manera. Y le dice, tú hurtaste mis ídolos. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jacob alega por su honestidad y declara muerte sobre el que hurtó los ídolos. Lo que no se imaginaba es que su amada fue la que había hurtado esos ídolos y que ciertamente en su segundo parto, el nacimiento de Benjamín, esta mujer moriría. Moriría porque una palabra la alcanzó. Entonces, mira el poder de las palabras que el Señor le entregó a Jacob. Él dijo, donde yo ponga esta piedra será casa del Eterno, y se construyó ahí el templo de Salomón. También sucedió que él dijo, ciertamente muera, y esta mujer murió en el parto. ¿Hay poder en la palabra? Sí. Esto no te estoy diciendo a ti que tú declares muerte sobre alguien, porque si tú declaras muerte sobre personas y eres un instrumento de declarar muerte así sin una dirección del Padre, está bien si es un ocultista que no es hijo de las tinieblas, y tú dices, bueno, si no es un hijo del Eterno, y ya es como una muchacha que conocí, que una bruja se pasaba por su casa, por el techo, ¿no? Le estaba secando espiritualmente, y ella oró, y si no era una hija del Eterno, le dijo, Señor, córtala, y al otro día la mujer amaneció cortada. Entonces, esto no te digo a ti esto para que tú empieces a hacer brujería, hechicería con la Biblia, esto es muy delicado, pero sí lo que te quiero decir es el poder de la palabra de los justos. Él declaró la muerte y sucedió, así como Eliseo declaró la muerte sobre aquellos idólatras que se burlaron de Elías. Sube, calvo, sube. Y el oso se los comió. Entonces, la palabra tiene poder. La vida y la muerte está en nuestra boca. Por lo tanto, toma esto para proclamar la voluntad del Padre, para proclamar vida. Eso es lo que te quiero decir, la importancia, lo poderoso de un hombre alineado con el Eterno que se mueve por la voluntad del Eterno. Cuánto respaldo tiene una persona que está alineada con el Padre en su boca cuando accesa la voluntad del Padre. Entonces, es vida lo que nosotros tenemos que proclamar, es gobierno del Padre, es la voluntad del Padre. ¿Tienes enemigos? Yo también. Hay gente que se levanta contra ti. Bueno, levántese el Eterno y sean esparcidos nuestros enemigos. Si tú estás alineado con Él, tus enemigos son los enemigos del Padre. Y huyan de su presencia los que lo aborrecen, y nos aborrecen porque estamos en el propósito del Padre. Entonces hay poder en las proclamas de los santos. Luego vemos, y ya estamos terminando aquí, otro episodio que Raquel escondió los ídolos y le mintió a su padre y se sentó por encima de ellos, le dijo que, que tenía la costumbre de las mujeres. Jacob le dice a Labán,
yo serví por ti, por tus hijas, 14 años, 6 años por tu ganado, cambiaste 10 veces mi salario. Pero luego de este reclamo, ellos establecen un pacto, el pacto de Labán con Jacob, y luego Jacob levantó una piedra y ahí quedó como el testimonio de ese pacto. Pasando luego al capítulo 32, vemos que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles. Y dijo Jacob, campamento de Yod-Hei Vav-Hei es este, y llamó el nombre del lugar Mahanaim. Es decir, él estaba tan alineado, caminando en la voluntad y en las directrices que le dio el Eterno, que tuvo un encuentro y ángeles de Dios salieron al encuentro de él, porque el Padre le estaba diciendo en su camino, yo te estoy respaldando, Jacob. Luego Jacob envió mensajeros delante de sí a Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, proclamas que quedan para nosotros en esta porción número 7. Número 1, el Eterno está contigo. La fructificación, la multiplicación del Padre, la bendición es una herencia de los santos. Proclamas para ti. Otra proclama. La bendición es nuestra herencia, proclamas de vida, proclamas de cobertura del Padre sobre nuestras vidas. Hay varias proclamas que estuvieron aquí para nosotros. El Eterno nos hace justicia, el Eterno le prohíbe a nuestros enemigos hacernos daño, el Eterno es nuestro juez también. Recuerden que todas esas veces le cambió el salario a Jacob, Labán trató de hacerle trampa con el ganado y el Eterno siempre respaldó a Jacob. Entonces es un tiempo para nosotros tomar estas proclamas y declarar que la bendición de nuestro padre Jacob está sobre nosotros. Levántate para proclamar lo que el Padre ha establecido para ti, porque esas bendiciones nos pertenecen. Así que bueno, les bendigo en el nombre todopoderoso Yeshua. Padre, proclamo en esta hora que toda persona que está escuchando, que va a escuchar este video, el espíritu de Yod-Hei Vav-Hei traerá claridad, revelación, traerá ensanchamiento de la verdad del Padre sobre tu vida. En el nombre de Yeshua, que la verdad, la luz de la palabra del Eterno se ensancha y disipa toda tiniebla en tu mente, en tu cuerpo, en tu familia, en tus finanzas, en tu casa, en tu vida, alrededor de los tuyos, en el nombre poderoso de Yeshua, que el gobierno de Yod-Hei Vav-Hei se establece y quebranta las estrategias de las tinieblas, así como fueron quebrantadas las estrategias de Labán, así son quebrantadas las estrategias de nuestros enemigos y no prevalecerán. Así como Labán salió persiguiendo a Jacob para impedirle llegar a la tierra de su herencia, pero fue interrumpido por el Eterno. Así proclamamos que el Eterno le aparece a nuestros enemigos y pone temor de él sobre nuestros enemigos. Proclamamos que la adversidad no nos puede detener, proclamamos que la adversidad no nos puede vencer, proclamamos que la adversidad no nos va a detener, proclamamos que avanzamos en el propósito, en el nombre poderoso de Yeshua, y que la luz del Mesías nos gobierna, que alcanzamos propósito en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Un gran abrazo para todos, familia del reino. Quiero invitarte a sembrar en nuestro ministerio altares de adoración, y voy a dejarte la información financiera de cómo puedes hacerlo. Si quieres dar una semilla para sembrar en este ministerio, en nuestro equipo, en lo que hacemos. Somos un ministerio que hemos decidido estudiar, practicar y enseñar la Torah del Eterno de forma gratuita. No tenemos nada, absolutamente nada que cobremos, que pidamos entrada, inscripción, un monto por nada. Nosotros todo lo hacemos con el corazón para nuestro Padre y para su pueblo. Pero por supuesto dejamos siempre la puerta abierta para que la gente que quiere sembrar y bendecir nuestro ministerio y podernos impulsar y ayudarnos a mejorar y a que la palabra que el Señor nos ha entregado se extienda, pues dejamos entonces la puerta abierta para que lo puedas hacer. Así que bendigo a todos aquellos que siembran en este ministerio, todos los que van a sembrar en este ministerio. En el nombre de Yeshua, recibe la cosecha de la mano de nuestro Padre. Voy a dejarte la información financiera en la descripción de este video. Un gran abrazo para todos, familia. No se les olvide compartir este video con otros. Recuerden que lo que estamos aprendiendo aquí es cultura de proclamación, cultura para proclamar en acuerdo con lo que está establecido en la palabra, en la voluntad de nuestro Padre. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.